Ok, Muy buenas buenas. noches. Buenas Ujú. noches a los amigos del Coven Internacional Ecléctico. Hoy con todos nosotros tenemos a la compañera, a la doctora Natacha desde Costa Rica, que va a compartir con todos nosotros sus estudios de muchísimos años de amor y de pasión de la imagen. No sé si estará bien dicho, ahora ella un poco nos puntualizará lo que para mí es la imagen del Maestro Jesús. Ella es una persona con mucha devoción hacia el Maestro de los Maestros, el Maestro por excelencia, y, y nada, con todos vosotros, la compañera Natasha. Muy buenas noches, Natasha. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la introducción, Manuel. Y bueno, está muy bien dicho. O sea, realmente él es nuestro maestro y realmente casi como nos quiere como si fuera un padre también. Uno de los grandes maestros ascendidos, que de Jesús, como se nombró acá, Jesús de Nazaret, o como a su título, que es Sananda. Que Sananda se llama el camino de la felicidad. Ese es el significado del título que él tiene. Es el camino de la felicidad. Entonces ya con eso podemos entender un poco lo que él vino a traer, aparte de muchas cosas más. Voy a empezar desde el principio. Una pregunta, un par de Uh preguntas, -huh, Natasha. uh Yo -huh. tengo entendido de que, a ver, hemos tenido la ocasión de compartir muchos chats desde que comenzó el COVID y a muchos compañeros siempre le llamó la atención tu forma de hablar de Jesús. ¿Se me escucha bien? Sí, estoy escuchando. Ajá, dice, ¿cuál sería la pregunta, digamos? Y por lo visto se reclamó un poco la exposición esta que nos referimos hoy día, pero como que tú tiempo atrás habías perdido un poco cierta documentación que tuviste y durante un tiempo como que has vuelto a recopilar todos tus estudios sobre la persona, ¿no? Sí, exactamente. O sea, yo tenía realmente hecho un resumen a mano porque yo todavía soy de papel y lápiz. Me encanta, así me acuerdo mejor. Y tenía el resumen ya hecho hace rato, pero no sé qué lo hice. Tengo muchas notas de muchas cosas y por más que lo busqué. La primera parte, en parte la más fácil para mí acordarme, pero la segunda parte eh, tenía como que volver a acordarme porque es un estudio de muchos años y además pues me dio chance como de agregarle un poquito más, digamos, incluso en general la historia. Entonces, en parte pues por algo pasó, digo yo que por algo pasó porque pude agregar un poco más en este ratito que tuvimos que esperar, que bueno, fue un gran rato para que yo pudiera dar la charla. Pero bueno, sí, aparte de que, bueno, es un maestro admirado por todos, o sea, no es por religión, no es por ningún dogma, es un maestro conocido, o sea, es un líder espiritual, así como han habido otros maestros, pero como dijiste, o sea, es el maestro de los maestros y es el maestro de la edad actual que estamos viviendo, o sea, él vino a preparar y vino a decir lo que venía para exactamente los tiempos que estamos viviendo. Entonces, las enseñanzas de él era para este momento más que todo, y por eso fueron tan difíciles de entender, tan malinterpretadas y además muy tergiversadas. Luego entraremos un poco en eso, pero quiero empezar más o menos, o sea, como el inicio, que sería cómo nació Jesús, ¿verdad? Cómo llegó él acá. Entonces, Una pequeña pregunta, uh-huh. si se me permite. Claro, Manuel. Al parecer, el 20 de mayo
Al parecer, entre el 20 de mayo y el 19 de junio del 325 de nuestra era, en la ciudad de Nicea, en el antiguo Imperio Romano, el emperador Constantino organizó un concilio El con con... los patriarcas, el concilio de Nicea, Ajá. con los patriarcas más famosos, herederos de las enseñanzas de Jesús. En tal concilio acabó hecho un dogma claro y la construcción de la Iglesia Católica, en donde 4 evangelios fueron proclamados como santos y todos los demás fueron considerados heréticos. ¿En qué se parece la verdadera historia de Jesús con la historia de los evangelios? No me responda. Continúa tu exposición como tú desees o respóndame si quieres. Ok, voy a empezar por el nacimiento como yo lo tengo y ya entramos exactamente en ese concilio para que veamos hasta dónde empezó, bueno, de dónde empezó exactamente esa selección, que solo al final quedaron 4 de cientos, porque más no eran ni 30, ni 40, ni 50 evangelios. Se cree que había más de 300 evangelios escritos, porque eso vamos a entrar después también. Además de los apóstoles, estaban los seguidores. Entonces, y la gente que vivió en esa época, y no solamente los apóstoles escribieron. Entonces, ahí vamos a entrar después, pero ahorita les hablo de ese concilio también. Pero para hablar más o menos de una fecha, para ponerlo como en 3D, porque aquí nos manejamos con tiempo, estamos hablando que es más o menos unos 2080 años atrás, o un poquito menos, o sea, porque realmente no está bien datada esa fecha, este, que llegó lo del nacimiento de Jesús. Ahora les explico, o sea, por qué no calza con todo lo que nos han dicho también. Entonces, digamos, eso es lo que yo he encontrado con cierta investigación. Claro, una fecha que puede variar porque siempre nos han puesto el año cero como el nacimiento de Jesús. Ahora, y además que fue en diciembre, ¿verdad? Que lo celebramos el 25 de diciembre, que como la fecha de su nacimiento. ¿Por qué eso no calza? Por varias razones. Bueno, la más simple y sencilla para empezar es que dentro de lo que se enseñaba, digamos, en escuelas cristianas o católicas, es que la concepción, o sea, el hecho de que María Madre quedara embarazada, se dice que fue un 8 de diciembre. Entonces, al casar las fechas de parto, jamás se le hubiera nacido un 25. O sea, ella hubiera pasado prácticamente 12 meses embarazada. Cosa que jamás, ¿verdad? Eso es una. Además, la época de diciembre, que era invierno y era muy frío y era muy difícil por el lugar en que él nació, que fue, bueno, se dice que era un establo o un pesebre, pero era realmente como una cueva en esos momentos. Y, o sea, pues era una época de mucho frío. Entonces, ¿por qué el 25 de diciembre? Hay muchas cosas detrás de ese 25, que ya sabemos que lo hicieron cansar con ciertas cosas. Pero además, digamos, Digámoslo abiertamente. En ujú, ese concilio de Nicea, Constantino, además de cosas que ya hemos dicho, como que canonizó 4 evangelios y los demás los consideró heréticos, a la misma vez sincretizó la imagen de Jesús con ciertas religiones paganas, como era el mitraísmo, entre otras, o el Sol Invictus. exacto. Dejémoslo ahí, porque eso podría De ser un tema. hecho, no El sé, sincretismo de la religión sería otro tema que nada tiene que ver con lo que estamos haciendo hoy, ahora mismo, que es que tú estás compartiendo tus estudios sobre la persona, ¿no? Como hemos dicho en el título, ¿no? Jesús más allá de la religión. exacto. O sea, de hecho sí fue Constantino que al final fue
junto con Eusebio de Cesarea, realmente, pero bueno, al final Constantino, tomando la decisión, fue el que impuso esa fecha de nacimiento. O sea, ellos fueron los que colocaron esa fecha. Ahora, ¿por qué otra razón no calza? O sea, históricamente hablando. Porque, digamos, Herodes, que fue el que mandó a hacer la matanza donde él estaba en ese momento, a los niños menores de 2 años para abajo, o sea, de 2 a menos años, Herodes murió en el año, o sea, -4 o 4 antes de Cristo, pero es que realmente, bueno, por lo que les estoy diciendo, no les voy a poner antes de Cristo. O sea, en el año -4. O sea, si él hubiera muerto en el año -4, bueno, murió realmente en esa época, según lo que se ata con las fechas, no calzaría con el nacimiento de Jesús, que sería el año 0. Entonces, porque no hubiera sido perseguido y él no hubiera tenido que huir, porque ni siquiera había nacido. Ya para el año -4, Herodes estaba muerto. Ok, entonces esa es otra de las razones que tampoco, o sea, calza en absoluto, ¿verdad? Ahora, con respecto a cómo fue el nacimiento de Jesús, eh, la gran pregunta de María Madre, ¿era virgen, no era virgen, siguió siendo virgen? Que más que todo es eso, o sea, que ella solo tuvo Jesús y no hubo otros hijos. O sea, y que digamos, la relación con José, pues entonces no tuvieron más hijos, que era su marido. En parte, o sea, eso tampoco es cierto, porque digamos, Jesús, aunque sí fue el mayor, fue el que, digamos, nació primero, él tuvo 8 hermanos después. Ahora les digo inclusive los nombres, pero digamos, no se mantuvo virgen. Eso también se hizo con el fin, digamos, de acoplar, que ahora que mencionaste, lo de las religiones paganas, acoplar, digamos, esa imagen de ser virgen con varias otras diosas que hubo en la antigüedad, digamos, la Virgen de Baki en India, que era la madre de Krishna, se consideraba que también fue virgen, y Nana de Mesopotamia, y la otra que es Ishtar de Egipto. Entonces, fue para exaltar esa figura de madre virgen, que pues también se le dejó esa connotación en cualquier religión y se impuso así, cosa que tampoco fue cierta. Ahora, lo otro que tampoco vamos a empezar con María Madre. María Madre no fue escogida al azar, o sea, no es porque era una mujer muy buena o muy pura de corazón o todo eso, no. O sea, María Madre fue una mujer que ya estaba preparada desde antes. Ella sabía cuál era su misión para esa vida y para eso ella tuvo que reencarnar vidas previas donde ella aprendió muchas cosas, incluso, que eso no vamos a entrar en profundidad, pero ella fue parte de las sacerdotisas de Isis, donde aprendió muchas cosas y ella reencarnó 7 vidas antes para prepararse para esa vida donde iba a traer a este ser que era Jesús. O sea, cualquier mujer no hubiera podido ser, jamás. O sea, porque no era cualquier mujer que hubiera aguantado primero criar a un niño que por sí ya venía, o sea, era diferente, venía con una misión, no venía con ese velo que muchos que tenemos, que no nos recordamos lo de antes. Y además, por la frecuencia en que él vibra, por donde él viene. Eh, Varios han escrito. Es verdad de que la humanidad sigue encarando grandes obstáculos, ¿no? Sigue habiendo mucho mal, incluso sigue existiendo la esclavitud, el Claro, y asesinato injusto, la violación, la guerra, pero en algunos aspectos, en algunos pueblos, en algunas tribus, se ven como al día de hoy se educan a los niños sin agresión física. Se ven a los jóvenes bien despiertos manejando buenas tecnologías. Se ven personas que dicen no a la droga y que viven con buena salud. En algunos aspectos parece que el ser humano al día de hoy
con todo lo que está lloviendo, parece que esté avanzando en conciencia en algunos de sus especímenes. En aquella antigüedad, Jesús muchas veces se muestra dirigiéndose a sus alumnos, a un grado en que tiene que explicarle que el cielo al que él se refiere no es el cielo al que están señalando, porque si no, los pájaros ya llevarían ventaja sobre los apóstoles. Exacto. Y A si veces fuera la tierra, y si fuera el mar, entonces los peces irían primero que nosotros. Exactamente esa parábola. verdaderamente Jesús trajo conciencia a la humanidad, verdaderamente éramos mucho más brutos antes de la llegada de tal conciencia a este planeta. Éramos tan brutos como Abraham, que una lucecilla entidad le pidió su hijo y estaba incluso hasta dispuesto a dárselo. Era la misma entidad a la que invocaban la boca de Jesús, esas entidades de aquellas tribus, de aquellos lugares. Dejo ahí caer unas cuantas cosas y dejo que siga con tu exposición. Ok, sí, o sea, pues realmente eso sí es cierto, o sea, él dejó muy claro muchas cosas. Eso que vos decís, esa parábola de que si el cielo, o sea, el cielo que llamaban, o el reino de los cielos, que el reino es el Padre o la divinidad, alcanzar la divinidad. Él lo habla con las palabras que se puedan entender en esa época, ¿no? El reino de los cielos, o sea, si estuviera allá arriba, los pájaros entrarían primero que nosotros. Si fuera en el mar, los peces y llegarían primero que nosotros. O sea, él deja todo Y esa. sin embargo, sabemos que son palabras de Jesús, pero sin embargo, precisamente esa frase no está en los 4 evangelios canónicos. No, no, eso no Están está en en los. otros, están en otros papiros que han sobrevivido a la persecución de una iglesia que ha tenido durante más de 1000 años un monopolio del poder en todo un continente, Europa. Así es, así es. O sea, y ahí vamos a hablar también de uno de los evangelios que es de los más queridos, es San Pablo. Ahora después entro con San Pablo, si quieres, porque te me estás adelantando en cosas, pero sí, o sea, exactamente, eso no se encuentra ahí. Esos son cosas que yo he sacado de varios manuscritos que son de los que se conocen como apócrifos o gnósticos y que obviamente no son aceptados ni valorados por ninguna religión, o sea cristiana, evangélica, católica, o sea, todas las que fueron fundadas a partir de Roma, o sea, donde realmente lo que aquí se quiso con Jesús es pasar de un politeísmo a un monoteísmo, y eso fue el concilio del que estabas hablando antes. Pero devolviéndonos un poco, Manuel, para que nos entendamos cómo fue ese nacimiento de Jesús. O sea, mucha gente también pregunta, o sea, ¿fue concepción como nosotros lo hacemos como hombre y mujer o no? ¿Qué es lo que pasa? O sea, igual José estaba preparado, o sea, José estaba preparado para lo que él venía a hacer, porque venía a hacer el rol de padre aquí en la tierra para este niño, ¿no? Entonces, ninguno de los dos era personas no preparadas, o sea, María Madre tenía muchas reencarnaciones previas, estaba bien preparada para lo que ella le iba a tocar hacer en esa vida. Y ahora viene la parte de Jesús. ¿Qué es lo que pasó con ese nacimiento? Suena un poco extraño porque estamos hablando de 1000 y tantos años atrás, pero realmente, o sea, María, lo que llamaríamos ahora, fue como un tipo, para ponernos en palabras de nosotros, inseminación artificial. O sea, ahí sí no hubo contacto sexual para concebir a Jesús. O sea, lo que se hizo fue prácticamente eh, el alma de Jesús, ponerlo en el vientre de María,
en un envase como el de nosotros humano. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Jesús? Jesús, por la vibración que él traía, porque él viene de una novena dimensión. Entonces, estamos hablando de un ser de una novena dimensión de origen de sirio, de origen cetáceo, además. Él vibraba en 8000 Hz. Estamos hablando que para esa época en la Tierra, que estaba en plena 3D, o sea, en plena 3D, o sea, la gente estaba vibrando mucho a 7 Hz. Entonces, la preparación que tuvo María previa de muchas vidas y además, o sea, pasar a que Jesús pudiera estar en un cuerpo humano, en un embarazo y nacer en un envase humano, se tenía que bajar ese calibre de frecuencia que él traía. Entonces, ¿qué se hizo? Antes de que, digamos, el alma de él encarnara, digamos, como ese bebé en la panza de María, se fue calibrando esa frecuencia. Se fue calibrando esa frecuencia. Se pudo calibrar hasta cierto punto. Y a María igual antes de embarazarla, lo que ellos hicieron, ahorita hablamos de genetistas, y si hubiéramos hablado, vamos atrás y decimos, es que somos médicos genetistas, todo el mundo diría que qué es eso y que están locos, porque ni saben qué es. Ahora que nosotros lo entendemos, por eso es que esta historia mucho se ha revelado en el siglo pasado, como los apócrifos que se encontraron, los Nahamadi y muchas cosas, o sea, porque yo creo que era el momento de que ya la gente iba a poder empezar a entender realmente qué fue lo que pasó con Jesús. Entonces, a María, digamos, cuando ella se iba astral, que nosotros sabemos que tenemos un doble cuerpo astral, a ella también a nivel astral, que eso también nos están haciendo nosotros ahorita para avanzar, para subir frecuencia, es como hacerle un calibraje. Es como si te agarraran y para que te fueran calibrando para poder tolerar un ser con tan alta frecuencia aquí en la Tierra. Entonces, cuando él nació, okay, que las fechas hay controversia. Yo, digamos, que lo primero que encontré fue en agosto, que eso es como lo que más se escucha, que él nació más o menos un 16 de agosto por ahí. Pero digamos, también he encontrado que él nació más bien a finales de octubre, entre un 26 y 28 de octubre más o menos. Entonces, a la hora de nacer, ¿qué pasó? ¿Por qué existen los famosos 3 Reyes Magos? Los 3 Reyes Magos realmente, o sea, eran seres que también vinieron como parte de esta misión de traer a este ser tan grande, a traer con con tanta enseñanza que vino, además de otras cosas, o sea, eran, o sea, magos o magis, como le decían, porque, o sea, era como que hacían alquimia, hacían magia, pero realmente eran seres que también habían encarnado para ese momento que naciera Jesús. Se habla de que cuando nació Jesús, o sea, todavía su frecuencia era tan alta que cuando él nació, y de los ojos irradiaba luz, porque estaba en una frecuencia entre 4000 y 5000 Hz todavía. Entonces esa cueva se iluminó como si estuviéramos en pleno mediodía con sol en la tierra. O sea, era una cosa impresionante. Por eso es que, digamos, si no me equivoco, Baltasar, que era el colochito, ¿verdad? Él llevaba el oro. ¿Por qué? Porque el oro, o sea, ya sabemos con respecto a la alquimia y todo esto, el oro es súper potente y ayuda a modificar frecuencia. Por eso es que uno de ellos llevaba oro. Y era Baltasar, si no me estoy equivocando en este momento. Pero, ¿para qué? Para calibrarlo a él, bajar esa frecuencia, porque obviamente no podía ser un bebé que cuando abría los ojos, pues brillara como el sol. A él se le terminó de calibrar ahí, bajarlo un poco más, no totalmente a la frecuencia de un ser humano en esa época, pero sí, por lo menos
para entrar a ser humano como tal, pero tuvo que ser una modificación que tomó esos pasos. Por eso esos famosos 3 Reyes Magos que llegaron, o sea, no llegaron porque sí o porque sabían que iban a ser alguien especial, sí sabían que iban a ser Jesús, pero ellos fueron para ayudar a modificar un poco la frecuencia y por eso uno de ellos llevaba el oro, que es, o sea, es uno de los, o sea, por decirlo así, el, el, el metal o el elemento por el excelencia, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. Ahora, los primeros años de Jesús se le tuvo que ir bajando un poco más la frecuencia. ¿Por qué? Porque Jesús pequeño tuvo una vida un poco complicada y María por eso tenía que estar también preparada, porque él vibraba tan alto, o sea, que él sin querer, de hecho, hasta se le acusó de que una vez casi mata a un niño que iba con él a estudiar, o sea, eran del mismo lugar donde vivían, o sea, de que casi lo mata y él no ni siquiera lo tocó, sino que él se le acercó mucho y la frecuencia del todavía era tan alta que lo hizo lanzado esa frecuencia. Entonces, de ahí, o sea, ellos tuvieron que mudarse varias veces porque era muy difícil criar a Jesús. Ahora, hablando de que si fue el único hijo de María, para no alargarme mucho con esta parte que es un poco a veces difícil, Jesús tuvo 8 hermanos luego de que nació. Santiago, que nació en el año -3, Miriam, que nació en el año -2, José, que nació ya en el año +1, no estoy poniendo antes y después de Cristo, por lo que ya les expliqué, Simón, que nació en el año +2, Judas, que nació en el año +5, Amós, que nació en el año +7 y fue el único que falleció cuando ya Jesús estaba vivo, porque ya para eso Jesús estaba vivo. Y Ruth fue la última que nació en el año +9. Sí, a ver si pudiera hacer un pequeño paréntesis para nuestra pequeña audiencia. Me gustaría romper una lanza en favor de la exposición de la compañera Natasha, que está compartiendo sus estudios sobre Jesús, y ella ha comenzado la exposición comentando de que en sus estudios la fecha de nacimiento de Jesús no cuadra con la que dicen. ¿Es así, Natasha, más o menos? Hemos comenzado así. Exactamente. Si no, no cuadra por varias cosas, Y exactamente. yo, al que ya le empiece como al que no entienda más o menos por dónde vamos, pues yo lo que quiero decir es que a ver si espabila y a ver si se entera, porque es que no tienen ni idea de qué año nació, que muchas veces dicen el año 0 cuando es nacimiento y resulta de que el año 0 una vez ya que ha muerto, y resulta de que él nace en el año -33, entonces las matemáticas son liosas, se equivocan, en un evangelio dicen que fue en los años de Tiberio, luego no corresponde bien con la fecha que dicen que ha nacido el otro y el de la moto del Herodes, que era amigo del emperador Claudio, y resulta de que a ver si espabilan los borrego matrix, porque aquí resulta de que no sabemos ni en qué año vivimos. Y nada, le vuelvo a pasar la palabra a la compañera. Sí, exacto. Herodes no calza porque si Herodes murió en el año -4, la matanza, porque le llegó la noticia de que había nacido el rey, o bueno, eso es lo que nos dicen, pero que había nacido alguien especial dentro del pueblo judío, o sea, que podía ser el que llamaban ellos el Mesías en su religión, o sea, él mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo, o sea, si él se murió en el año -4, Jesús mínimo tuvo que haber nacido un Sí, sí, año sí, antes. no calzan, no calzan. Tú No, coges al listo más listo del Vaticano, de su iglesia, y le dices, pero vamos a ver, ¿cuál era el emperador que estaba vivo cuando nació Jesús? claro. Porque en uno me decís que Tiberio, en otro me decís que Cayo no sé qué, aquí que cuál, ¿no? Y resulta de que no. Y yo quería eso, no quería mucho interrumpir, quería hacer un poco ese paréntesis. Eso es una controversia estudiable,
de que verdaderamente dicen, pero que verdaderamente no existe tal exactitud. Ojalá llegáramos a ella, pero que hay que admitir un poquito de incertidumbre en esta vida en esta vida de Dios, ¿no? Y estábamos con eso, lo que quería hacer eso, no interrumpir mucho, hacer ese paréntesis, y estábamos contando con que la última hermana, según tus estudios y tus fuentes, la última hermana se llamaba Ruth, y Ajá. la primera hermana se llamaba Miriam. Y bueno, y por hacer otro pequeño paréntesis, que a ver si se espabila, que todo ha estado manipulado durante 1000 años, que los propios evangelios dice Jesús que sale de la casa de la suegra de San Pedro, y que para que Jesús pueda salir de la casa de la suegra de San Pedro se ha tenido que hasta que haber casado, y eso no está en ningún episodio, pero lo que queremos decir es de que supuestamente luego dicen que San Pedro muere en Roma y supuestamente estaba casado y supuestamente fue el primer papa. Entonces, ¿cómo pueden decir luego que un papa no se pueda casar? Bueno, me callo la boca. Que No, exacto, eso todo lo que yo me cuestioné desde el principio, antes de empezar, ahí fue donde empecé yo a estudiar, porque nada calza, ¿eh? Nada calza. Ahora, ¿qué marca el año cero? ¿Realmente qué marca el año cero? O el 25 de diciembre, que sabemos que es una fecha especial, o sea, o sea, los equinoccios y los solsticios y todo esto también, ¿verdad? O sea, que tampoco fue escogida al azar, o sea, tiene mucho que ver también con esto. El 25 de diciembre, o sea, que sería el año cero, fue cuando se bautizó a Jesús. O sea, fue cuando se le bautizó. ¿Qué pasa en ese bautizo? ¿Qué es lo que es parte de la misión que él vino a hacer para nuestra era ahorita? O sea, al él entrar en el agua para el bautizarse, ¿verdad? O sea, sabemos que el agua es un perfecto conductor. Entonces, él lo que vino a hacer en ese bautizo, lo que realmente pasó fue que él ancló la energía crística, que no es de Jesucristo, o sea, es un Cristo porque tiene energía, que él también tiene la parte crística, que es la parte de la divinidad que tenemos todos nosotros en este momento como seres humanos. Pero él vino a anclar esa energía crística a la tierra, exactamente anclar la tierra para los tiempos venideros, no para los tiempos de su época, sino exactamente para lo que estamos viviendo ahora. Entonces, esa fue una de sus primeras misiones y pasó en el bautismo. Entonces, realmente el año cero, o sea, de ahí en adelante es después del bautizo de Jesús. Eso fue lo que pasó y se hizo en esa fecha. Entonces, por eso se celebra el 25. Ahí nos estamos celebrando realmente lo que él hizo en su bautizo. Igual, o sea, está muy tergiversado en que, o sea, que también hay muchas cosas de por medio con respecto a la parte pagana, digamos, que obviamente eso no se menciona, pero digamos para quedar claros, porque el año cero realmente es cuando él fue bautizado, ¿ok? ¿Qué pasó cuando, digamos, ellos tuvieron que huir por lo de Herodes? Ahí es donde empieza la primera historia. Ellos huyen por el desierto hasta Egipto. Entonces él desde el muy pequeño fue a Egipto y vivió en Egipto. Vivió en Egipto, pero vivió en Egipto dentro de la comunidad de los esenios, de los cuales también, eso es una historia que es para contar otro día. Es una historia muy larga, pero era una comunidad también escogida para varias razones y una era para la venida de Jesús. Entonces ellos estuvieron ahí, o sea, María, o sea, José, y estuvieron ahí cuando huyeron, digamos, por la matanza de Herodes. Y ahí fue donde se habla. los Ujú. esenios eran grandes meditadores. No, grandes sanadores. La palabra senio significa sanador. Ellos se sanaban por medio de energía y por medio de plantas, o sea, por medios naturales. Era una comunidad totalmente pues aislada de los demás, pero digamos,
ellos también venían para hacer su trabajo con Jesús, que no solamente fue, digamos, que ellos se integraran a esa comunidad cuando huyeron, sino para otras cosas que pasaron después con Jesús. Pero era una comunidad aparte, una comunidad sin velo y una comunidad que fue traída desde la época de la Atlántida, que siempre estuvo como aparte. La palabra senio es sanador. ¿Se estaban preparando para aprender de la llegada de Jesús? No, se estaban preparando para ayudar con la llegada de Jesús. Porque, digamos, otra pregunta que todo el mundo hace es, bueno, el gran maestro Jesús no tuvo maestros, por supuesto que tuvo maestros, o sea, él tuvo varios maestros, o sea, con los esenios aprendió mucho sobre lo que era, digamos, curar con hierbas y ese tipo de cosas, porque, o sea, él podía sanar energéticamente, ¿verdad? Pero igual él aprendió esa parte. ¿Quiénes fueron otros grandes maestros? O sea, además de eso, o sea, él también fue una persona estudiada, o sea, él leía los libros, o sea, él leía lo que había escrito, él sabía leer, sabía escribir, o sea, todos los lugares que, digamos, además él visitó, los, digamos, que fue, por ejemplo, los diseños en Egipto, se sabe de historias incluso de él en Alejandría, en Roma, en Antioquía, por lo menos para esa época. Ya después, pues fue a muchos otros lugares. Y también uno de los grandes maestros de él, que también fue preparado de antes, o sea, fue su primo Juan el Bautista. Yo Entonces, conozco, yo he hablado contigo en más de una ocasión y cuando dices que visitó lugares y que ya después visitó más, pues como he charlado contigo más veces, pues ese después soy capaz de comprenderlo. Pero personas que nos escuchen así por primera vez, ese después tal vez les vendría acompañado de una interrogación, sí, diciendo, ¿después de qué? sí, 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 ya les voy a explicar, yo les voy a explicar si eso no va a quedar ahí en el aire, eso sí se los puedo asegurar, ¿ok? Entonces, o sea, eso yo ahora les cuento que hay una segunda parte, que hay dos versiones, la que yo agarré, que es la que voy a explicar bien, porque hay un después con Jesús, ¿ok? Pero sí, sí voy a entrar en el tema para que todos me entiendan. Por ahorita lo voy a dejar como ahí para, digamos, para seguir, digamos, como con la historia de una forma más lineal, ¿ok? Este, ok, ¿qué es lo que pasa? Entonces, o sea, Jesús estuvo con cierto velo, porque digamos, al bajarle el frecuencia, se va montando también un velo por unos años, pero igual él estaba muy conectado con la naturaleza, él podía hablar con seres que nadie veía, o sea, ya sean otros maestros ascendidos, ángeles, arcángeles, o sea, él tenía esa comunicación directa y él lo sabía. Entonces también, o sea, fueron maestros para él, para, digamos, a venir así su misión en la tierra. Por eso él a veces, incluso ya adulto, buscaba aislarse, a veces para meditar, para conectarse, para pensar las cosas, para poder, digamos, conectar lo que él llamaba el Padre, ¿verdad? Pero digamos, realmente es el creador, que es Padre, Madre, y yo hace unos días les pasé el verdadero Padre Nuestro, que habla de padre y madre, o sea, porque no es un hombre ni es una mujer, o sea, es algo que está unido completamente, y lo masculino y lo femenino, o la divina femenina y masculina. Entonces no es que Dios es un señor sentado como no lo han puesto en la iglesia con la barba, en un trono y todas esas cosas. Es, Eh, es, no, es increíble ver cómo el Padre Nuestro procede de una oración en arameo exacto. en donde no existe la frase Padre Nuestro. No dice Padre, Madre Universal. Dice Padre, Madre Universal, respiración de vida, fuente del Mm, sonido, creador del ujú, mundo. Y dice, exactamente. y dice luego cosas muy parecidas que resuenan a la oración del Padre Nuestro, evidentemente, pero es curioso, ¿no? Que el Padre Nuestro en origen no era el Padre Nuestro. No.
No, no, o sea, solo tergiversaron también para que quedara la idea masculina siempre Es de más poder. explicativo. El Padre Nuestro original es más explicativo, porque cuando dice el pan nuestro de cada día, dárnoslo es hoy, eso está muy acortado y en el Padre Nuestro original lo explica totalmente. O Exacto. sea, perdón, los gnósticos hoy día cogen el Padre Nuestro y cuando te cogen la frase de darnos hoy el pan nuestro de cada día, te dicen los gnósticos, esto en verdad significa de que además del alimento que tienes que sostener tu cuerpo para vivir, ¿no? Como naturalmente, como hace todo el mundo, a la misma vez tenemos más cuerpos dentro de nosotros y también el espíritu necesita el cuerpo del espíritu como pueda ser la oración, la devoción, el crecimiento espiritual. Eso te dicen los gnósticos, pero es que en el Padre Nuestro original está totalmente explicado. Te dice, dan Así es. el pan espiritual, dánnoslo hoy, o sea, de que es, yo qué sé, es mucho más explícito y es una belleza, sí, perdón. No, 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 no te preocupes porque es cierto. Incluso, cuando él viaja, y la famosa historia de que él está en este pozo y llega esta mujer, ¿verdad? Y él le dice que si le regala agua, ella dice que por qué no coge agua él, pero que él no tiene con qué. Ella lleva como sus vasijas o cántaros para cargar el agua. Y era una mujer conocida como pecadora, ¿verdad? En su pueblo. Eran los que llamaban los gentiles, o sea, que no eran judíos, ¿verdad? O sea, no eran de Y religión. ya es la famosa samaritana del pozo. Exacto, ella, exactamente. Entonces, ellos se les llamaban gentiles porque no practicaban, digamos, en la religión hebrea, o sea, la que practicaban los judíos. Los samaritanos no eran verdaderamente gentiles. Los gentiles, como ellos llamaban digamos, a todos los que no eran judíos, ¿no? Pero los samaritanos eran como judíos que habían estado ya tan apartaditos, digamos, de la zona del casco urbano de la Jerusalén, que digamos que al ser ya más apartadito, es lo que luego va dando el fenómeno de ismailismo, que es como un poco de desprecio a las tribus que propiamente eran judías en un origen, pero despreciadas un poco por ser apartado y que dará origen a lo que luego es el fenómeno árabe en sí mismo, lo que es el cisma árabe, ¿no? De que durante muchísimo tiempo las tribus árabes nunca fueron consideradas árabes, sino que se consideraban a sí mismas judías, como fue el caso de la leyenda de Moisés cuando huye hacia el Sinaí. En el Sinaí lo que encontraba eran personas judías, pero porque judío era en aquella época todo el que estaba un poco con el monoteísmo. Y sabemos que el Mm, monoteísmo había llegado por conciencias también que son muy queridas en el mundo de la filosofía, como es el caso del profeta Zaratustra en Persia, como fue el caso del faraón Akenatón. claro, Son personas que tienen fama de haber traído cierta también conciencia crítica son y otros, exacto. Realmente al final su mensaje es el mismo, su mensaje es el mismo. O sea, dejando de lado, o sea, desde Zoroastro, que se considera el primer líder espiritual que hubo, Akenatón, Tot, o sea, todos ellos, sí, eh, pero, mm, ujú, lo que no, te quiero decir es de que la samaritana sabía del lenguaje de estas personas. Lo que le pasa es de que como que no eran judíos puros. Los mm, propios samaritanos adoraban incluso al pozo que es donde estaban sacando el agua. O sea, eran como personas más apartadas que tenían como la gente de la Jerusalén consideraba como que ellos habían desviado la paranoia religiosa, ¿no? Y de hecho no se querían. eran un poco racistas. Y Jesús cuando llega y le pide agua a la mujer, lo que está haciendo es un acto antirracista, porque como que no se hablaban mucho, ¿no? Y lo que él hace es como romper una frontera, ciertos muros sociales que genera la sociedad, ¿no? Y el maestro que lo que hace ahí, ¿no? Llega
y lo que hace es romper esa frontera. Y te dicen que en el propio símbolo de la samaritana está escondida la era nueva que llegaría, porque al ser una mujer con una cántara, te dicen que está ahí dibujada la fuerza de Acuario. Y como él era la fuerza de Piscis, pues está un poco ahí como hermanando la era de hoy día, ¿no? Exacto, porque digamos, como dije antes, o sea, él lo que vino a decir era para esta era, o sea, la era que está entrando, que es la de Acuario, aunque él era de la era de Piscis, o sea, él vino, todo lo que él vino a decir. Y eso de la samaritana, además de romper barrera, o sea, él mismo, o sea, cuando los discípulos vuelven, porque él se queda ahí solo, él los manda a que vayan a buscar dónde quedarse. Ellos no querían, porque entre los, o sea, digamos, el pueblo hebreo en general y los samaritanos no se querían para nada, o sea, había un racismo de ambos lados, ¿no? Y digamos, los samaritanos lo que pasó fue que se quedaron solo con los 5 libros de Moisés y de ahí nada más, o sea, ni siquiera nada más del Antiguo Testamento, solamente lo que dijo Moisés y ellos solo agarraron eso y eso era su religión. Entonces, o sea, por eso también había un apartamiento hasta en la parte religiosa, o sea, por eso, o sea, no era todo el Antiguo Testamento ni siquiera. Entonces, todo eso es una separación y bueno, también, pues sí hubo guerras antes de que llegara Jesús entre ellos, o sea, inclusive muchos se odiaban, o sea, eso también no solo fue una, o sea, él mostró eso en ese momento, esa imagen del cántaro, también tiene razón, él venía a hablar sobre la nueva era, sino que a esta samaritana le da, esa la primera que le anuncia públicamente ya, que él es el Mesías. O sea, ella es la primera y era una mujer despreciada porque casada con varios hombres, de hecho seguía casada en ese momento y estaba juntada con un hombre, o sea, se acostaba con otro hombre, o sea, era una adúltera y todo el pueblo lo sabía, o sea, entonces nadie la quería. Entonces, ella, donde él le dice todo lo que ella ha hecho, o sea, con quién se casó, por qué, o sea, porque que, o sea, se divorció de su primer esposo, porque no sé qué el segundo, y todo esto, ¿verdad? Porque ella la veían como una prostituta, o sea, y él le dice, lo que ella ya había hecho, ella ya ahí ve que realmente ese es el Mesías. Cuando los discípulos vuelven además al pozo y esta mujer va a dar la noticia a todo el pueblo, porque ella va a decir, o sea, me dijo todo lo que yo he hecho, este es el Mesías y ellos se dan cuenta que él, a esa persona le anunció ya y hace público que él es el Mesías del que se habla, que iba a venir, le dicen que si quiere algo de comer y él le dijo, ahí les dice, la comida que yo como no es la que, o sea, no me la pueden dar ustedes, o sea, porque mi comida es la que me da, o sea, viene de mi padre, o sea, que él no necesitaba realmente comer ni tomar agua. O sea, él se alimentó. Me voy a desahogar un poco como wicano, si me da permiso. Y si me Dale, dan permiso también los demás compañeros. dale. Me desahoga un poco, a ver cómo es la idea esta que me vi. Como wicano me voy a desahogar. Así que resulta que Jesús es un tío, es un maestro, es una conciencia demostrable. Es un niño que en nacimiento, magos de Etiopía, de Persia y de Siria se le postran. Territorios que con el tiempo serán de los primeros en propagar su mensaje. Resulta de que no se hablaban unas tribus con otras y él predicaba allí. Resulta de que les metió caña a los que hacían negocios en los templos porque él era fuerte y pudo entrar con fuerza en la ciudad un día y como tuvo la oportunidad dejó las cosas claras. Resulta
de que luchó y la cosa fue bastante bien. Su mensaje sigue en el mundo. A veces, cuando se habla de la fama, se intenta comparar con a ver quién es tan valiente como para ser tan más famoso que Jesús. Y pocas cosas se le puede decir a Jesús. Pero resulta de que verdaderamente trajo conciencia al mundo. Y es demostrable, ¿no? La trajo, ¿no? Pero fíjate cómo sería la conciencia que trajo y cómo sería la gente de bruta de que el primer mártir del cristianismo en la oficialidad está considerado Juan el Bautista. O sea, de todo lo que es la cristianidad, el primero que muere por la fe de esa religión es el Bautista. El segundo que muere por esa religión está considerado el propio Jesús, aunque también veremos en la historia extraoficial que hasta vemos si muere o no muere. Pero el tercero que muere es un tal San Esteban. Y resulta de que San Esteban era griego. Y los griegos tenían otra religión en aquella época. Pero como Jesucristo no solo se iba para las tribus del desierto a predicarle a los samaritanos, sino que también se iba para los gentiles y le predicaba a los griegos, pues resulta de que tuvo hasta discípulos griegos. Y San Esteban, siendo griego, se hizo cristiano. Y entonces, antes del concilio de Nicea, en el año 6, hay un concilio en Jerusalén, 6 años después de la crucifixión de Jesús, en donde se reunieron los patriarcas de la iglesia cristiana. Y allí en aquella reunión, San Esteban levantó la mano, así las manitas, tenían una tuniquilla, ¿vale? Y San Esteban levantó la mano, porque estaban hablando de que si los cristianos iban a seguir haciéndose la circuncisión, tal y como hacían los judíos. Y San Pedro, San Pablo, San de la Moto decían que sí, que los cristianos iban a seguir haciendo eso. Y San Esteban levantó la manita y dijo, pues yo un día estuve debajo de un árbol con Jesús y Jesús no me dijo que eso no era importante, que eso no iba por ahí. ¿Y cómo serían de bruto que cogieron a San Esteban y lo mataron a peñascazo, los padres de la iglesia? Y San Pablo, que era de los que allí era el menos bruto, cuenta la leyenda de que mientras que mataban a peñascazo a San Esteban, San Pablo le cuidaba la chaqueta a los que estaban tirando piedras para que cuando estuvieran tirándole las piedras no vaya a ser que viniera algún samaritano a robarle las túnicas a los señores estos. Entonces la controversia como wicano, y como wicano me desahogo, ¿no? Un poco ahí, un poco, ¿no? Y gracias por haberme dejado de desahogarme un poco. No, perfecto. Y vamos a llegar a San Pablo, no te preocupes, porque ahí hay, o sea, otra gran hipocresía y oculto de que, o sea, el famoso San Pablo, que era, digamos, de los más íntimos con Jesús, según lo que se cuenta de los apóstoles, el de los de más confianzas, uno fue San Pablo. Pero ahora vamos a hablar, ¿cuál San Pablo? Porque hay otra parte también en eso. Ok, digamos que bueno, una cosa importante antes de que yo pase a la parte de la crucifixión, ¿verdad? Cuando ya él empieza a revelarse públicamente sus milagros y todo, porque antes de eso igual sanaba gente o hacía milagros, que realmente, o sea, ¿qué es lo que hacía él? Conectar, o sea, él estar conectado completamente a su yo soy superior. Por eso muchas veces cuando nosotros leemos, incluso en la Biblia, porque dentro de la Biblia, o sea, porque hay cosas que sí se dejaron y son verdad, porque la gente no entra en profundidad. El punto es entrar en profundidad. El famoso yo soy, él siempre se refería como a él y la gente no entendía que ese yo soy
es el cuando nosotros decretamos yo soy, ahora en este momento que sabemos más. Y por eso yo creo que, o sea, por eso mismo las enseñanzas no eran tal vez para esa época y muchas de las cosas que él dijo eran para esta época actual, porque igual él dijo, o sea, dos Pero cosas. perdona, Natasha, perdona que sea tan pesado, pero es que el pueblo tenía incluso prohibido pronunciar esa frase bajo pena de muerte, y no estoy mintiendo. Claro, O sea, de claro, que también reto yo, o sea, de que si me equivoco en algo, puedo rectificar mañana, que no pasa nada. Pero es que lo que estoy diciendo son datos históricos. Yo comprendo sí, lo que tú me estás diciendo, ujú, de que también hubo un enfrentamiento ahí, porque había veces que cuando le replicaban a Jesús de que se estaba colando con lo que se estaba proclamando de sí mismo, él hay veces que pronunciaba el nombre de Dios, pero con un significado de que significaba yo soy. El que soy, porque fue la frase que pronunció la zarza cuando se le aparece a ajá, Moisés, ¿vale? Entonces él, con una filosofía de taco de extremo, cuando le decían tú eres el Mesías, él decía esa frase, que es uno de los supuestos no nombres de la entidad de Dios, y claro, estaba haciendo unas cosas, pero claro, lo que decimos sí, estaba dando la enseñanza, pero es que no olvidemos de que la sociedad en la que vivían estaba prohibido hacer eso. O sea, de que estaba de verdad haciendo un acto de rebeldía, pero lo digo yo de que hasta qué punto la matriz no conocerá también en la jugada de que la fortaleza de esa frase del que el que reta, el héroe, suelta esa filosofía, pero ojo, de que esa filosofía ya estaba de antemano prohibido, pronunciarlo bajo pena de muerte. sí, más que todo, yo soy el hijo del hombre. Esa era una de las, o sea, era una blasfemia decir eso, el hijo del hombre, porque así se decía que iba a ser el que, o sea, que era, iba a ser cuando viniera Dios a la tierra, o sea, o el hijo de Dios. Entonces, el decir yo soy el hijo del hombre era, o sea, para sí, los fariseos y todos ellos, era una blasfemia absoluta. Además de que, claro, se esperaba, como siempre se esperó, que iba a llegar él como un rey, como se imagina aquí en la tierra, o sea, lleno de plata, o sea, en abundancia, en su trono, o sea, algo, y él fue todo lo contrario, o sea, él vino a demostrar, o sea, muchas cosas, que fue la humildad, la misericordia, o sea, el amor incondicional, la compasión, o sea, y era un hombre que andaba con sus trapos amarrados y todo esto, y digamos un hombre, entre comillas, sencillo, o sea, por no decir lo que sí, realmente, o sea, él no buscaba eso, porque eso, primero a eso no vino, y eso no es realmente lo que él vino a enseñar. Él vino a enseñar exactamente lo contrario, que el poder no estaba ahí, eso era un poder falso. Y digamos, igual por eso arremetía contra los fariseos y todos aquellos que, o sea, que pedían plata para sanar a la gente, para orar por ellos, o sea, porque eran los que estaban en más alto rango en los templos, o sea, y él venía a botar toda esa estructura y no era crear una tampoco otra religión nueva, o sea, el cristianismo, como ya hemos hablado, surgió en Roma, o sea, él no vino a fundar una nueva religión, él vino a enseñarle a cada ser humano que tiene su potencial propio, de que no necesita ni un templo, ni un edificio de cualquier tipo, ni una sinagoga en ese momento, digamos, ni ningún lugar, y también lo dijo en parábolas, o sea, o sea, ¿dónde está la divinidad? O sea, está adentro y afuera. O sea, que dentro de nosotros está esa parte de lo que es el creador de todo. Y hacia afuera también, porque todo lo que ha sido creado ha sido por él. Y por eso él decía, debajo de una roca lo vas a encontrar, o sea, ¿verdad? Digamos, en tal lado lo vas a encontrar afuera. Pero él primero dijo, está tanto adentro, o sea, que era el hecho de decir, hay que encontrarse a sí mismo otra vez, buscar ese yo interior y también está hacia afuera. O sea,
todo lo que uno ve, todo lo que se observa, ahí lo vas a encontrar. Entonces, no tenés que ir a una iglesia, y claro, eso botaba toda esa potestad que tenían esos famosos que se hacían plata, practicando, diciendo una, bueno, hablando en su religión en ese momento y haciéndose de plata a partir de la gente necesitada. Él vino a votar todo eso. Entonces, claro que era una amenaza para ellos y llegó a ser una amenaza también para Roma porque fue un revolucionario en su época y no revolucionario de guerra, aunque en algunas partes se habla de que él también, o sea, fue un poco revolucionario como no lo podemos imaginar, que atacaba, ¿no? Pero no, o sea, no. Llevó las cosas al límite, ¿no? Ujú, Es como, por exacto. ejemplo, tú sabes que yo, como tú sabes que somos amigos, sabes que soy sevillano, y alguna vez creo que lo he comentado, Sevilla es la ciudad del mundo que más imágenes de Jesús tienen del planeta Tierra. Y es verídico. Y aquí algo que es famoso es la Semana Santa, como la viven aquí y eso. Y hay una procesión en Sevilla que la quieren mucho, que le llaman la borriquita, que es Jesús entrando en Jerusalén con una burra, ¿no? Y resulta de que había una profecía en donde la llegada del Mesías imitaría la llegada del rey David a Jerusalén, que en una batalla en que llegaba el rey con un caballo blanco y que el pueblo lo recibía con las hojas de palma. Y así es como comienza la Semana Santa. Pero a Jesús tuvo la genial idea de, en vez de entrar con un caballo blanco, entrar con una burra blanca. Y entonces él dice mucho de la personalidad de este hombre, ¿no? A mí me dice mucho, Claro, me dice exacto. mucho. Y podía haber cogido el oro que le regaló Baltasar y haber contratado a muchos iscariotes más, pero sin embargo solo llevaba unos cuantos. Y, y sus seguidores, pues sabemos de que eran las personas los más humildes, ¿no? Y se atrevieron de hacerle esa entrada triunfal de rey, ¿no? Y la verdad es que se la jugó, ¿no? Y quién sabe si él mismo no hizo todo ese símbolo del sacrificio, ¿no? También hay una leyenda alrededor de Jesús, como de que su muerte iba a simbolizar el final de todo sacrificio humano hacia entidades oscuras. Vemos de que sí hay algunos gestos históricos en donde algunos personajes como que intentan frenar en algunas tribus y en algunas costumbres ciertas cosas y ciertas manías de hacer eso. Por ejemplo, el cristianismo en España representó abiertamente eso. En España fueron entrando las ideas cristianas sin ninguna invasión. No hubo un ejército cristiano que invadiera España y cristianizara España, pero España se fue cristianizando, ¿no? Bueno, me desvío un poco, te vuelvo a dar la palabra. Lo que sí también, Natasha, no sé cómo tú tenías planeado. Normalmente las exposiciones salen siempre, por lo que me están diciendo los compañeros, las compañeras, salen un poco diferentes a cómo las planeamos, pero suelen salir con buena información y suelen quedar las personas satisfechas. Yo aconsejo que no lo alarguemos mucho más y que invitáramos a volverlo a repetir más veces. Ok, bueno, no, realmente, o sea, lo único que iba a decir antes, o sea, él a partir de los 28 años fue, o sea, de los 28 a los 33, que fue cuando ya él empezó a dar sus discursos públicos, a presentarse como el Mesías, etcétera. Que fue, hay una parte importante ahí en eso. O sea, él al venir aquí a encarnar, traía varios fractales o sea, fractales, digamos, estamos hablando porque todos somos fractales también del creador, pero él traía varios fractales dentro de él, pero una de las cosas que él también accedió a hacer durante esa vida fue que antes, a los 28 años, el creador, o sea, la fuente directa, iba a entrar como o sea, un fractal de él al cuerpo de él, porque también, o sea, era parte como del creador de este universo
vivir esa parte de esa vida con Jesús. O sea, entonces eso fue una parte que pasó ahí, que después podemos hablar más de ese creador y por qué lo hizo, pero digamos, eso fue una parte muy importante que ahí fue cuando él empezó pues ya a exponerse públicamente. ¿Qué pasa? Ahora, ¿qué pasa con lo de la muerte y lo de la crucifixión? ¿Pasó o no pasó? Sí pasó. O sea, sí lo crucificaron. Ahora, si uno se pone a ver en la historia, cómo, o sea, que era, digamos, el peor castigo, exactamente era la crucifixión, o sea, los crucificaban y los dejaban ahí hasta que murieran, inclusive hasta por días, o sea, hasta que murieran, los bajaban de la cruz. Esa o sea, famosa imagen de una cruz, en esa época no se usaba una cruz, eso no se usaba una cruz. Ellos nada más ponían un solo palo de madera y los brazos hacia arriba y los guindaban, digamos, en una forma vertical completamente. O sea, no era hacia los lados, los brazos abiertos, ni nada de eso. O sea, en esas épocas los romanos lo que hacían era ponerlos como en un solo palo y no en una forma de cruz. Eso es algo que, digamos, también ya lo he buscado por varias partes y sigue saliendo lo mismo en todo lo que investigue. O sea, no era la forma que ellos crucificaban. Ahora, ¿qué pasa en esa crucifixión? Está la historia de que él realmente sí muere, muere de verdad en su cuerpo físico, eh, pasa, o sea, esos 3 días, 3 noches que tampoco calza muy bien, porque uno se pone a pensar y realmente de jueves, domingo, si eran, o sea, no calzan, no calzan los días con las noches. Pero bueno, el punto es, y su resurrección, que fue cuando él volvió a aparecer y se le apareció a sus apóstoles. Bueno, primero a María Magdalena, que fue lo primero a buscarle, que ahora que sí me desviaste un poco porque vamos si quería hablar de María Magdalena, que tanto se ha tergiversado también, se le da un papel, bueno, mínimo y además denigrante porque se le pone como la prostituta, o sea, de lo más bajo de lo que podía haber, digamos, dentro de este pueblo junto con los que recolectaban impuestos y todo esto. Pero María Magdalena, que también vino preparada en varias vidas, ella es la parte, o sea, digamos que el divino femenino de Jesús. O sea, ella es, o sea, realmente ellos fuera de esta tierra son uno solo. Ahora aquí, o sea, Jesús tomó el rol, digamos, por ser hombre, porque además, imagínate una mujer en esa época, yo lo he dicho, o sea, se hubiera muerto inmediatamente así con la primera cosa que diga, porque no podían casi que ni hablar ni menos opinar. Entonces, María Magdalena realmente sí fue parte, digamos, de su, es más, fue la más cercana a Jesús. Fue la más cercana porque era su pareja también. Y su pareja no de aquí, su pareja de llamaríamos alma gemela porque era parte de él. Igual estudiada, también ella tuvo una reencarnación en donde aprendió todo lo que era la parte de las enseñanzas de las sacerdotisas de Isis y etcétera. O sea, era una mujer que no era cualquier mujer y además era la llama gemela o la llama gemela de Jesús, como se le llamaría aquí, porque era su otra mitad. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, a ella se le pone ese papel, pero si nosotros nos ponemos a ver incluso en la Biblia, la historia, ¿quién fue la primera en ir a buscarlo? Cuando, bueno, lo metieron en esta piedra y lo acostaron ahí, o sea, donde ya supuestamente estaba muerto. O sea, ¿quién fue la primera en a buscarlo a la tumba que es donde él estaba y encontró la piedra abierta y todo esto? Y la primera que lo vio fue María Magdalena. O sea, los otros apóstoles tenían miedo ahí porque estaban siendo perseguidos también, por supuesto. Incluso en el momento de la crucifixión también es famoso de que estuvo bastante solito y de que Magdalena siguió con él. También es Exactamente. famosísimo ese detalle de que a ella le costó trabajo reconocerlo una vez de que tuvo la resurrección. Estaba Jesús en una manera en donde ella no era capaz de reconocerle.
Le Sí, así pedía sí. le preguntaba de que alguien había robado el cadáver de su maestro, que Ujú. él había visto a alguien, que si no sé qué, y hasta que él no quiso, no se dio cuenta, ¿no? Sí, ella de Y hecho pensó, lo que sí me gustaría aclarar de que la propia, por decir, me gusta decir datos a veces, ¿no? La propia Iglesia Católica reconoce el papel de la Magdalena en un título, que lo dice todo, todo, absolutamente todo, con respecto al misterio de qué pasa ahí, si hay algún misterio. El título de María Magdalena en la Iglesia Católica es la apóstol de los apóstoles. sí, exacto, Lo único que de verdad luego no se le ha dado cabida, o mejor dicho, han habido conspiraciones dentro de la Iglesia. En el momento en que la Iglesia de Constantino en el Imperio Romano se hizo del monopolio, ya llegó un momento que la intriga era ya Iglesia, Iglesia, Iglesia. Lo que quiero decir es que en el momento que aniquilaron a todos los enemigos y tuvieron el monopolio, por monopolio se rompe de manera interna. Y sí os puedo decir de que hay patrañas en el comienzo del cristianismo de la Edad Media. Imaginaros el año 300, el año 200 después de Cristo, con el Imperio Romano cayéndose y naciendo los primeros reinos de Europa. sí, Y el cristianismo primitivo se llama el así. cristianismo primitivo tenía muchas iglesias dedicadas a la Magdalena y muchísimas iglesias dedicadas al Bautista. Y de ahí es donde viene todas las paranoias estas de algunos grupos que hacemos por aquí por internet, que grabamos las iglesias viejas de nuestro país, en donde se ven que al igual que las estatuas romanas, tienen los brazos rotos. Y yo llego a la iglesia del Salvador de Sevilla, y allí no sabes tú la de esculturas que hay con los brazos rotos. Y todo eso es porque te da a entender, los que estamos estudiando en esa vertiente, de que incluso cuando ya la iglesia coge el monopolio de todo el conocimiento y a todo el que diga que no lo mata, incluso ahí tenían ellos peleas internas, y cuando en una iglesia se ve que han hecho esos restos, lo que te da a entender es que ha habido a lo mejor una hegemonía de ciertas vertientes de clérigos que han ganado la partida a otros y le ganan la ciudad, le ganan los templos, y como las estatuas con los deditos, con las manos, siempre hacen unos símbolos como hacen las pandillas de los pandilleros, pues le cogían y partían, perdonadme que me desvíe y que cuente historietas, ¿no? Pero sí, se ven restos de todo de cosas que han sucedido. Sí, claro, no, y digamos, sí, exactamente, o sea, todos esos primeros, digamos, 300 años o 300 y pico, eh, digamos, que ponen a partir de ese año cero, es tremendo todo lo que pasó, o sea, pero bueno, volviendo a esa crucifixión, ¿qué es lo que, digamos, se encuentra fuera de la Biblia y en los estudios? Hay dos versiones. La que ya te dije, muere y que, o sea, él sí se presenta, pero al final asciende, o sea, que se va, digamos, de este mundo. Y la otra parte, o sea, a pesar de que como, bueno, Manuel, yo sé, hemos hablado, o sea, él estuvo, o sea, se les presentó por mucho tiempo aquí antes de irse a los apóstoles. Y bueno, y Versión oficial, después de que él al tercer día resucite, se lleva 40 días con los apóstoles. Y después del exacto. 40 días sube al cielo, Ujú. volando. Exacto, Esa es exacto, la versión de la iglesia. Y a la Virgen María le sucede lo mismo. Va a tener una ascensión, que por eso hay el día ese festivo de la ascensión de la Virgen, y por eso ascensión llega a ser incluso un nombre de mujer en algunos países católicos. claro, Son exacto. personas que no tienen tumba. No, exacto. Pero bueno, ¿qué pasa? La otra parte de Jesús es, eh, como nosotros conocemos, él tenía su tío, que era José de Arimatea, o sea, que tenía gran influencia política, tenía dinero y además, o sea, él viajaba, o sea, era un comerciante, o sea, en muchas partes del mundo. O sea, José Arimatea, que casi no se le da ningún rol en absoluto, ¿verdad? Digamos, en la historia de Jesús, pues realmente tiene un rol muy importante.
O sea, él por su influencia política que tenía, digamos, todavía, y aquí volvemos a entrar con los esenios. Entonces, ¿qué se habla? Esta famosa historia que nos cuentan de esa pasión de Perdón, Cristo. perdón, y por las peleas de los clérigos que yo me refería. Porque lo que pasa, a lo mejor, por ejemplo, vas a Inglaterra y resulta de que te pones a estudiar y a estudiar y a estudiar y a lo mejor en Inglaterra la primera iglesia, a lo mejor resulta que se llamaba la iglesia de José de Arimatea. Y con el tiempo, lo que te contaban del cristianismo, ya ni, a lo mejor lo que te contaban en el año 100 no es lo que te cuentan en el año 200. Lo que te contaban en el año 200 no es lo que te contaban en el año 3. ¿Me entiendes por dónde voy? De que ahí es donde está el rollo ese que nosotros hablamos del teléfono descompuesto. Sí, sí. Hola. Aló, aquí estoy. ¿Sí? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Ujú. Ahora, dentro de la crucifixión, entra José de Arimatea y entran de nuevo los esenios. ¿Qué es lo que pasa? Porque la comunidad esenia, o sea, una parte quedó en Egipto y otra parte fue a lo que, bueno, es Palestina, Jerusalén, todo este lado. eh, Ellos siempre, pues, muy aparte, ¿no? Ellos no se mezclaban con otras personas en ese momento. Digamos que mantenían su comunidad muy cerrada. ¿Qué llegan a hacer cuando pasa la crucifixión? O sea, como ellos sabían preparar hierbas y sabían hacer ese tipo de cosas, o sea, para cualquier cosa, digamos, porque ellos entendamos que no eran seres como humanos, ellos siempre estuvieron sin velo, o sea, de memoria y además vibrando una frecuencia mucho más alta. Entonces, por eso es que ellos no se mezclaban. Eh, Solo terminaron haciendo una mezcla, pero esto fue también un planeado. Era un plan, digamos, divino. Los esenios le dieron a Jesús, por eso es que esa famosa, eso es lo que estaba diciendo, esa famosa que nos ponen ahí de lo que sufrió Cristo, la famosa pasión de Cristo, de que los latigazos, que la corona, que tuvo que cargar su cruz y ir hasta el monte donde lo crucifica. Eso no pasó. O sea, realmente no fue así. O sea, a él le dieron el castigo mayor, que era la crucifixión. ¿Qué es lo que pasa? Que antes de eso, a él le dieron, o sea, por parte de los esenios, ellos le dieron algo que lo que llamaríamos ahora un tipo de anestesia, un tipo de anestesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesús en la cruz primero no, no sufrió tanto, o sea, el punto de que él fuera crucificado como el Cordero de Dios era porque tenía que quedar eso marcado en la historia. O sea, y no solo por salvarnos a nosotros, o sea, a nosotros somos todos los seres humanos hasta el día de hoy. O sea, esa parte es lo que él se quería dejar. Pero en otra parte, digamos, él tenía que Perdón, seguir. Era Natasha, como... Uh tú -huh. nos estás contando de que a Jesús se lo apartaron un poco. Lo pusieron en un huerto en donde a la gente que le seguía ya le costaba trabajo verlo. Estaba rodeado de primos suyos y que lo clavaron en el madero porque la profecía decía que tenían que clavarlo en el madero. Profecía o no, era, digamos, o sea, parte Un de lo que ritual. exactamente, porque tenía que pasar eso, él como ser humano, pasar eso. O sea, aunque no es, o sea, como digo, pues no, él no es un ser humano, o sea, él existe hasta el día de hoy, está con nosotros y está, o sea, él no es un, o sea, el alma nunca muere, igual que la de nosotros, es lo mismo con él. Él vino a hacer ciertas marcas en la historia
para, digamos, para que quedaran para la gente que iba a venir después, que realmente somos nosotros. O sea, esa crucifixión marcó, o sea, como una persona que vino a enseñar amor incondicional, incluso con sus enemigos, porque él enseñaba eso, esa misericordia, esa humildad, ese servicio, porque, bueno, para dar un buen ejemplo de cómo una de las cosas, lavar los pies a alguien en esa época, lavarle los pies, era, digamos, de los sirvientes más bajos, el que lavaba los pies, porque, o sea, era un acto de servicio, pero se dejaba para los más bajos, digamos, de los que tenían como sirvientes. Y está la historia de que Jesús le llegaba a lavar los pies a María Magdalena. Y no solo porque es su pareja, es que ahí está mostrando que él vino en humildad, o sea, sin ningún sentido de creerse mejor que nadie y además en un sentido de servicio, o sea, de servicio a la humanidad. Entonces, eso de que le lava los pies a María Magdalena, que está en los apócrifos, es eso. O sea, él está ahí demostrando que eso no te hace más o mejor persona, o sea, mejor o peor persona, te hace una persona que, o sea, no importa tu trabajo, no importa lo que hagas, o sea, vale lo mismo. O sea, y él también venía como un servidor, porque venía a cumplir las misiones que no eran para él, eran para dejarnos a nosotros. Eso es algo que no se comenta, está dentro de los evangelios, pues, que no acepta la iglesia, pero sí está escrito. Que digamos los apóstoles incluso no lo pudieron creer, los demás apóstoles hasta cierto punto, ahí hubo una riña de envidia y más entre Pedro con María Magdalena, que eso fue algo que, vamos, Pedro siempre tuvo un cierto tipo de envidia por la cercanía de María Magdalena con Jesús. O sea, él, digamos que hasta cierto punto no, o sea, no tenía cabida para que ella fuera la más cercana, por lo mismo que esa época, pues la mujer no, pero de María Magdalena también su pareja. Y muchas cosas que le contó a María Magdalena no se los dijo a los demás, o sea, eso es lo que pasó. Pero bueno, volviendo a la crucifixión, pero no, no enredarme mucho, los esenios le dieron eso. O sea, ¿qué fue lo que le dieron? Como un tipo de anestesia, por decirlo en forma de ahorita de nosotros, con esas palabras, que bajaba el pulso a que afuera casi indetectable, o sea, casi a lo mínimo, digamos, para que si la persona siguiera viva. Cuando, digamos, ellos pidieron que ya, o sea, que parecía que había muerto, porque, digamos, José de Arimatea tenía su influencia, y lo fueron a revisar y ya vieron que no tenía, lo bajaron de la cruz. De hecho, por eso él no duró días y días ahí. Fue por eso. O sea, porque digamos que murió muy rápido comparado a lo que normalmente podía durar los demás. Fue por eso. O sea, entonces, ¿qué pasa? Ellos lo llevan a donde se supone que se enterró, en esa tumba, en esa piedra que se colocó, y ahí los esenios, pues le dieron, por decir acá, por decir una forma, el antídoto. Pero además de eso, la parte de la ascensión, ¿qué fue lo que pasó? La segunda parte de Jesús que venía, ya él tenía que empezar a vibrar un poquito más alto de como él se había acomodado durante todos estos años que había pasado. ¿Qué pasa? O sea, él se le vuelve a dar, o sea, se le vuelve a integrar, digamos, la frecuencia, no completamente, porque si no, no hubiera podido estar ni aquí, pero se le vuelve a hacer esa frecuencia para continuar su trabajo, que es la segunda parte. ¿Qué es la segunda parte? El dejar un linaje, el dejar un linaje con María Magdalena. Entonces, el famoso Santo Grial, o sea, que realmente es como la sangre real, o sea, o de realeza, era dejar un linaje directo de Jesús, que era junto con María Magdalena, o sea, porque realmente ella era parte de él, o sea, aquí como humanos eran separados, pero eran la misma, o sea, son el mismo ser, están juntos. Entonces, ellos tenían que dejar un linaje. Cuando él resucita, asciende, porque digamos habla de que no se reconoció o que decían que parecía, o sea, parecía como si fuera un fantasma,
a los apóstoles, es porque, digamos, ya su cuerpo, por la vibración que tenía, o sea, no era un cuerpo físico como el que tenemos nosotros ahorita, o sea, tenemos tan denso físicamente, era más etéreo por la frecuencia en que ya le estaba vibrando. José de Arimatea, junto con él, María Magdalena, o sea, junto con Jesús, María Magdalena, digamos, los primos, etcétera, huyen. ¿A dónde huyen? Al sur de Francia, que hay muchas historias, Emmanuel lo sabe muy bien, también, donde estaban lo que eran los cátaros en ese momento. Los cátaros, ¿quiénes eran? Eran lo que ya los esenios habían dejado, era descendencia de los esenios. Los cátaros que existían en el sur de Francia son descendencia directa de los esenios. Entonces, ¿cuál era, digamos, el plan divino? El plan divino era que, digamos, de los hijos que tuvo Jesús con María Magdalena, Sara, que es la hija que tenemos, la mujer que tuvieron, digamos, ellos se sabe que tuvieron 3 hijos, 2 varones y a Sara, pero era Sara, no, digamos, porque los demás fueran menos, todos tendrían, y obviamente la sangre también de Jesús y de María Magdalena, pero digamos, por ella ser la mujer, que ella empezara a hacer una mezcla, primero con los cátaros que descendían de los esenios, para empezar a dejar una descendencia. Entonces, una vez, esto es algo como muy matemático tal vez, pero digamos así se maneja el universo, por medio de números y por medio de geometría sagrada. Y eso todos lo sabemos, la geometría sagrada está en todo lado y los números que muchos pues han sabido pues ver eso. Pongamos a Tesla de buen ejemplo, por ejemplo. El número 7 es muy importante, por eso es que son 7 días, o sea, a la semana, o sea, digamos, o sea, cada septenio de vida uno va madurando ciertas etapas, o sea, eso es otra historia. Pero vemos, el 7 aparece, los 7 cielos, incluso se hablaba, yo me acuerdo de los 7 cielos. El 7 es un número también importantísimo, entonces, pero porque, digamos, después de la 7ª generación de Sara, cuando empezó a cruzarse con los cátaros, ellos tenían que empezar a migrar hacia más la parte de Occidente, o sea, tanto de toda Europa, más que todo hacia las Américas, para empezar a esparcir toda esa descendencia. ¿Qué pasó? Como la tumba de él obviamente estaba vacía, o sea, los romanos siempre sospecharon. José Arimatea, por todos sus contactos y porque él iba y venía, viajaba de allá, digamos, y volvía, a él le llegó que igual los romanos tenían sospecha de que realmente él no había muerto y por lo tanto, o sea, lo empezaron a buscar, o sea, empezaron a mandar, pues ahí no había internet ni había localizadores ni nada de eso, pero empezaron a mandar, o sea, o sea, de que si alguien veía a esta persona, o sea, con estas facciones, lo que fuera. Y entonces, o sea, José de Arimatea se entera, José de Arimatea llega con la noticia y Jesús, digamos que por decirlo antes de tiempo, por esa razón, él se va. Él se va y no es que abandona a la familia, sino para que, digamos, no lleguen y los encuentren a todos, o sea, que al que realmente perseguían era a Jesús, si los encontraban con Jesús, pues iban a matar a toda esa colonia. Él huye a India, él huye a India. Ahí es donde está la parte del después. ¿Qué pasa o sea, cuando él huye a India? Él es acogido ahí, o sea, India, digamos, por los maestros que tuvo, por toda su herencia, es la parte espiritual, pues es muy fuerte, digamos, por todo lo que ellos tuvieron también con otros maestros ascendidos, ¿no? Entonces, él huye ahí y él es bien protegido. Y hay historias de él, o sea, de que él estuvo en India. Ahí, o sea, pudo ocultarse bien y además de eso empezó a viajar hacia otros lugares más. O sea, ¿qué encontramos? Historias en los monasterios del Tíbet, donde se habla que llega un hombre, o sea,
pálido, o sea, con las mismas descripciones que, que se da de Jesús, o sea, que no era típico de la zona, ni cercano de la zona en facción. Llega a aprender, digamos, de las prácticas que ellos tenían ahí. Se habla de que también, o sea, se vio, digamos, en otros lugares por la zona de Asia, de Medio Oriente, pero también inclusive se habla de que él estuvo en las Américas. Entonces, tampoco calza. Si él, digamos, se hubiera muerto a los 33 años, él no, o sea, no calza la historia con el hecho de que, o sea, él se fue, o sea, o sea, antes de los 28 años que estuvo públicamente manifestándose en Palestina, o sea, en Jerusalén, toda esta parte, hablando públicamente, y luego lo crucifican en 5 años, y antes de esa edad, él hubiera hecho todos estos viajes que a veces eran hasta de meses, porque en América se encuentran historias dentro de los nativos, más que todo hacia el lado del norte, del famoso profeta pálido, o sea, y que también hablan de una segunda venida, o sea, que él iba a volver. Entonces, o sea, hay muchas historias. Ahora, dentro de todo esto, además, en el 45, si no me equivoco, digamos, en 1945, encontramos los textos de Nag Hammadi, que está en Egipto, ¿verdad? Que son esos famosos este, rollos de papiro muy bien conservados, porque están en unas vasijas de enendro, no me acuerdo bien la palabra, pero digamos, son 52 rollos de Códices. escrito. Sí, pero del material que estaban hechos, es que esa es la palabra que no me acuerdo, que los hizo que se mantuvieran casi que intactos. Pero bueno, son esos, y son 52 rollos, ni siquiera evangelios, o sea, estamos hablando de rollos. Evangelios hay muchos ahí, y ahí es donde encontramos que, digamos, eh, casualidades que no hay, o sea, cierta gente encontró en una cueva, o sea, en esa época, estas vasijas con estos rollos escritos donde se habla, donde están los otros evangelios que hemos nunca aceptado a la iglesia. Ahora, no quiero alargarme mucho, sí, tampoco más, pero quería hablarlo de San Pablo, que digamos era de los más íntimos y cercanos a Jesús, según se cuenta la historia. ¿Qué es lo que A, pasa? a mí la verdad, Natasha, no me gustaría que lo alargáramos mucho más por el tema de los datos a la hora de editar los vídeos y eso. Pero también por el tema de no sé cuánto tiempo llevaremos la exposición, pero creo que es un tema que aparecerá más veces. Y por mucho que quisiéramos alargarlo más o alargarlo menos, yo creo que se merece más de un capítulo. Pero vamos, que sigue tú hasta donde tú quieras, pero incluso de cosas que ya hemos hablado, como la Magdalena o por ejemplo los episodios en Cachemira, en el norte de la India. Pues, hay días que podremos volver vamos, yo lo invito, ¿vale? Lo invito a hacerlo de esa manera. Sí, 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 no, no me da sí, esos son para, inclusive solo María Magdalena, eso puede ser hasta todo un tema. Pero no, para, digamos, terminar de esto, que, digamos, para hablarles un poco lo de Pablo, este, realmente, o sea, dentro incluso de ese concilio, estaba Pablo de Tarsa, Pablo que, digamos, es el que ponen como San Pablo, que es San Pablo de Tarsa, pero eso es un epónimo, que significa, epónimo es que pueden ser varias personas a la vez escribiendo lo mismo. Entonces, ¿qué encontramos? O sea, que dentro, digamos, lo que hay escrito de Pablo de Tarso, que además estaba escribiendo en griego, no estaba escribiendo ni en hebreo, creó una imagen, que es la imagen que es donde se realiza tanto a Jesús, y se le enaltece y se le pone como un ser completamente diferente,
ese Pablo de Tarso estuvo en ese concilio y mucho de lo que él escribió fue lo que encontramos en la Biblia. Ahora, el Pablo que era judío, no, o sea, Pablo el judío, que si incluso en, bueno, la película de Martin Scorsese, La Pasión de Cristo, donde se hace ver a Jesús como más humano, o sea, que también sufre, que también puede pecar, que también puede querer o desear una mujer, o sea, todo ese tipo de cosas que no estoy diciendo que sea cierto o no, pero se le hace ver más humano. Hay los escritos, o sea, hay una gran diferencia, digamos, no está dentro de la Biblia, pero digamos que ese es Pablo, el que era judío, que realmente fue el que sí era el apóstol, y él, los escritos que se encontraron ahí de este Pablo, o sea, son muy diferentes, o sea, ni siquiera están escritos en griego. El que más conocemos nosotros, que se pone como el San Pablo, que es Pablo de Tarso, o sea, no es de origen judío, y además obviamente escribe en griego y hace, o sea, y hace una idealización de ese Jesús perfecto que jamás podía acostarse con una mujer, que no podía ser humano, porque era muy humano y tener una pareja y tener hijos y hacer una familia. Entonces, eso, digamos, es lo que se va encontrando para referencias de qué pasa después, ¿ya? Y digamos, ahí podemos alargarlo después. Pero lo que sí se sabe para terminar, digamos, con Jesús, es que, digamos, él muere a los 84 años en India y que realmente, según lo que se dice, o sea, la tumba de Jesús y lo que, bueno, según lo que he investigado, la tumba de Jesús está en India. Jesús no murió en esa cruz. Entonces, y hay, o sea, hay datación de eso y además ese número 84, igual que hubo 12 apóstoles y digamos Jesús era el 13º, perdón, o sea, era el centro, porque el 12 es, o sea, como hacer la conexión, o sea, y el 13 es, o sea, como el canal, ¿no? Donde va esa transmisión. Igual, o sea, 84 suma 12, que significa mucho. Entonces, él murió a los 84 años y muere en la India, no muere ni siquiera en Jerusalén. Entonces, ahí está. Y para dejarlos un poco picaditos, o sea, digamos, la parte de Jesús y su herencia no se pudo hacer, porque al final sí encontraron en sur de Francia, digamos, a los que eran parte, digamos, de la descendencia de Jesús y se mataron. Entonces, no se pudo hacer el plan que venía porque, digamos, ya cuando estuvo Constantino es cuando empieza la negatividad, entrar a full, o sea, porque Constantino es donde empieza a formar, bueno, todo ese monoteísmo de que, digamos, solo exista un dios y todo eso, porque eso es lo que él quería hacer, o sea, quitar el politeísmo y empieza a entrar en la negatividad, digamos, a full, no solo en la parte de Israel y todo eso, sino a nivel de toda Europa. Y se empieza a implantar lo que es Roma y el Vaticano. A partir de ahí empieza toda esta historia que hasta el día de hoy estamos viviendo. Entonces, ¿qué pasa? Para que los que quieran leer, o sea, después de los cátaros viene la descendencia de los merovingios, que ha sido una realeza que fue perseguida, fue matada, de lo que se habla muy poco. Hay muchos libros, igual yo puedo pasarle alguno que tengo por ahí donde se habla muy bien de quiénes eran los merovingios y qué pasó con los merovingios y si por qué se les atacó tanto, porque era una realeza que no buscaba fortuna ni que tenían que coronarlos, sino que simplemente ellos, o sea, eran como, por decir, algunos jefes, sin buscar nada más, sino guiar, digamos, a la gente. Los merovingios son los descendientes de estos cátaros, pero digamos, la descendencia de Jesús no se pudo realizar directamente. No significa que nosotros no tengamos esa parte crística también, pero se quería dejar algo directo de Jesús aquí en la tierra, cosa que no se pudo hacer por la influencia, digamos, de Roma.
Y yo creo que podemos llegar hasta ahí, si les parece bien. No sé si tienen preguntas y para no alargarlo más. Y muchas gracias. Perfecto. Yo he tenido un poco de dificultad en escuchar porque se me está cortando mucho la conexión. Y en muchos casos me he quedado en blanco. De todas maneras, quería decir que en aquellos tiempos poca era la gente que podía y sabía escribir, incluso leer. Sí, exactamente. Y menos las mujeres, ¿verdad? Y Exacto. María Magdalena sabía leer, sabía escribir, igual que María Madre, cosa que, o sea, no se les enseñaba a las mujeres prácticamente. Ujú. Ya no se las dejaba. No. Ujú. Pasa como ahora en Afganistán con con estos mendas que están recuperando el país. Las mujeres no pueden ir ni estudiar porque Sí, estamos retrocediendo. Voy a terminar la grabación y después, si quieren hacerme preguntas, con mucho gusto. Yo, todo esto es nuevo para mí y me cuesta trabajo de entenderlo. Tendré que escuchar 2 o 3 veces. Y porque son muchísimos datos